La magia sexual es probablemente la rama de la brujería que más morbo genera y que menos se entiende de verdad. Cuando la gente escucha el término, imagina algo entre una escena de película de los años 80 y un retiro tántrico en Instagram. Y ninguna de las dos cosas tiene mucho que ver con lo que esta práctica es en realidad. Así que hoy vamos a hablar de esto con la seriedad que merece. ¿De dónde viene? ¿Qué dice la tradición sobre ella? ¿Y dónde está la línea entre una práctica espiritual legítima y la explotación que lamentablemente también ha existido y existe bajo este nombre? Quiero aclarar que este vídeo se va a quedar en el plano histórico y conceptual. No vamos a entrar ni en técnicas ni en contenido explícito. Lo que sí quiero es explicarte qué es esta rama de la brujería, de dónde viene y lo que necesitas saber si en algún momento de tu vida decides acercarte a ella. Así que, si te interesa este vídeo, pues quédate hasta el final porque además vamos a hablar de algo que rara vez se dice con claridad y es cómo reconocer cuando la magia es una herramienta espiritual real y cuando es una excusa para manipular o abusar. Si no me conoces, yo soy Alina, te doy la bienvenida a mi canal, pero antes de empezar, ya sabes, ponte cómodo, agarra tu café, agua, té o lo que te apetezca y ahora sí, empezamos. La magia sexual es básicamente el uso de la energía sexual como un puente de poder para el trabajo mágico o espiritual. La idea es que el estado físico, emocional y energético que se genera durante la excitación o el clímax puede dirigirse con una intención consciente hacia un propósito concreto, igual que otras formas de brujería usan la energía que genera, por ejemplo, un ritual o una danza o una meditación intensa. O sea, esto no va de convertir el acto sexual en un espectáculo, va de usar un estado de energía muy específico que el cuerpo genera de forma intencional para algo más. Y antes de seguir, algo importante, la conexión entre la sexualidad y lo sagrado no es una idea rara ni una idea nueva. Están en las culturas de todo el mundo desde hace miles de años, en representaciones de diosas de fertilidad, en rituales agrícolas donde la unión sexual simbolizaba la fertilidad de la tierra. Mucho antes de que existiera el término de magia sexual, la humanidad ya entendía que la sexualidad y lo divino podían ir de la mano. Pero para entender de dónde viene esta práctica en su forma más elaborada, hay que mirar hacia Oriente. El Tantra es probablemente la tradición espiritual más antigua que trabaja de forma explícita con la energía sexual como una herramienta de transformación espiritual. Los primeros testimonios claros de la tradición tántrica son del siglo V dentro del hinduismo. En Occidente, otra de las raíces históricas de la magia sexual pasa por un conjunto de corrientes religiosas y filosóficas de los primeros siglos de nuestra era, en Oriente Medio y en Asia. Algunas de sus ramas incluían rituales que vinculaban la energía sexual con la invocación espiritual, como parte de sistemas más amplios de búsqueda de conocimientos. El Tantra y elementos de la Cábala hebrea son las raíces que después confluyen en una figura que popularizó la magia sexual en Occidente y de la que te voy a hablar ahora. Y es que no podemos hablar de magia sexual moderna sin hablar de Aleister Crowley, el ocultista británico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es sin duda la figura más asociada a esta práctica en el esoterismo occidental.
Crowley trabajó principalmente dentro de la Ordo Templi Orientis, una orden esotérica de la que llegó a ser una de las máximas figuras y dentro de su propio sistema que llamó Telema. Ahí desarrolló grados específicos de trabajo mágico sexual, representados como parte de una jerarquía iniciática. Algo que vale la pena saber y es que el propio Crowley reconocía que el Tantra indio era una influencia directa suya y lo consideraba una de las formas más avanzadas de espiritualidad. Pero los investigadores académicos que han estudiado su obra señalan que lo que Crowley hizo fue en realidad una reinterpretación occidental del Tantra, no una transmisión fiel de la tradición original. Cogió elementos, los adaptó a su propio marco y creó algo nuevo. Y esto pasa muchísimo en la historia del esoterismo occidental, además. Aún así, la influencia de Crowley en la brujería y en el paganismo o el neopaganismo moderno es enorme, más allá de lo que mucha gente sabe, ya que buena parte del vocabulario, los conceptos y los sistemas rituales que utilizamos hoy, incluyendo la Wicca que fundó Gerald Gardner, tienen una deuda directa con Crowley, aunque muchos practicantes contemporáneos no sean conscientes de esta conexión. Esto no significa que la Wicca o el neopaganismo en general practiquen magia sexual de forma activa. La mayoría no lo hace, o lo hace de una manera muy distinta a la que Crowley dijo. Pero el lenguaje conceptual viene en parte del mismo sitio, viene de ahí. Y aquí viene la parte más importante de todo el vídeo, la que más me importa contarte. Y es que la historia de la magia sexual en Occidente no es solo una historia de búsqueda espiritual, es también en muchos casos documentados una historia donde el lenguaje espiritual se usó para tapar dinámicas de abuso y de explotación. Y esto no es solo cosa de la brujería sexual, lo hemos visto en esta serie de vídeos con las constelaciones familiares, con ciertos esquemas de lecturas espirituales, pero aquí el riesgo es más grave porque el terreno donde ocurre es el cuerpo y es la sexualidad de las personas. Entonces, ¿cómo funciona este patrón? Alguien con autoridad espiritual, un maestro, un líder de un grupo, una figura iniciática, presenta el trabajo sexual como algo necesario para avanzar espiritualmente, para iniciarse o para acceder a un conocimiento más alto. Cuando esto se combina con una diferencia de poder real entre quien dirige y quien participa, se crean las condiciones perfectas para el abuso. Y lo más difícil es que viene envuelto en un lenguaje espiritual que hace muy complicado reconocer lo que está realmente pasando, tanto para quien lo vive como para quien lo ve desde fuera. Y esto está documentado en distintos grupos y órdenes esotéricas del siglo XX, incluyendo entornos relacionados con la tradición de Crowley. No es un caso aislado, es un patrón que se repite. Así que voy a decirte tres cosas que no tienen excepción. Primero, el consentimiento tiene que ser informado, libre, claro, irrevocable en cualquier momento. Sin esto no hay práctica espiritual legítima. Ninguna jerarquía ni ningún sistema iniciático justifica saltarse esto. Segundo, ninguna figura espiritual honesta necesita presentar el sexo como una condición para que tú avances. Si alguien te dice que para crecer espiritualmente tienes que tener un encuentro sexual con esa persona o con alguien del grupo, esto es manipulación. El mismo patrón que hemos visto en otros vídeos de esta serie, pero con consecuencias mucho más serias. La tercera, cuando esta práctica se hace bien, es siempre entre personas con igualdad de poder real. Nunca es una herramienta de alguien que alguien usa desde una posición de autoridad sobre otros. Y para terminar, porque este vídeo no sé cómo va a quedar de largo, porque yo estoy hablando libremente, pero luego a la hora de editar tengo que cortar muchísimas partes para que YouTube no me fastidie. Entonces, bueno,
para ir terminando porque yo llevo hablando un buen rato. Quiero que hablemos de cómo se trabaja esta práctica hoy en un contexto que es mucho más consciente de todos estos riesgos. Entonces, en la brujería contemporánea, cuando se trabaja con energía sexual de forma espiritual, se hace desde un lugar muy distinto al de las órdenes jerárquicas del siglo pasado. Es una práctica entre adultos con plena autonomía en una relación de igualdad real, orientada al autoconocimiento y a la conexión consciente con el propio cuerpo, no como algo o como algo sí que se te pide, que te pide alguien con autoridad. Muchos practicantes además trabajan esto de forma individual, entiéndase, usando la propia energía sexual como un puente de vitalidad, de creatividad o de poder personal conectada con respiración, con movimiento consciente y con meditación. Y esta versión individual está, lo que te hace es que evita todos los riesgos del poder del que hemos hablado hasta ahora. Porque no hay ninguna dinámica de autoridad entre las personas. Eres tú contigo mismo. Ya está. Lo que tienen en común las versiones más sanas de esta práctica, en pareja o en solitario, es lo mismo que repetimos en toda la serie. El poder real siempre está en ti, en tu intención y en tu consentimiento libre, nunca en alguien externo que dice tener la clave de tu transformación espiritual a cambio de algo que tú no eliges hacer. Así que, en resumen, la magia sexual tiene raíces profundas en el tantra hindú y budista, en el gnosticismo, y llegó a Occidente principalmente a través de Crowley. Es una tradición con una historia rica y complicada que merece entenderse con seriedad y no reducirse ni al morbo ni al escándalo. Y al mismo tiempo es la rama de la práctica mágica donde el riesgo de abuso de poder es más alto, porque trabaja en el terreno más íntimo que existe, que es el cuerpo y la sexualidad. Entonces, conocer esta historia con sus luces y con sus sombras es la única forma de acercarse a ella si decides hacerlo, pero desde un lugar informado y seguro. Y si en algún momento alguien te presenta una práctica sexual como un requisito espiritual, especialmente desde una posición de autoridad sobre ti, esa es una señal de alerta que no hay que ignorar, sin excepciones. Punto. Me encantaría saber en los comentarios si tenías alguna idea preconcebida sobre este tema, que el vídeo a lo mejor te haya cambiado, pues cuéntamelo en los comentarios, o también si sabías de dónde viene esta práctica. Bueno, tú en comentarios cuéntame lo que tú quieras, pero siempre, por favor, sobre todo en este vídeo, con respeto. Ya sabéis que yo he intentado tratar el tema con el máximo respeto posible. Si te ha gustado este vídeo, pues se agradece un like, que te suscribas y todas estas cosas. Y ahora, antes de irme, me voy a poner seria, porque veo que mucha gente ve mis vídeos y nadie ni le da un like, ni un comentario, nada de nada de nada. Desafortunadamente, el algoritmo premia la interacción y vosotros sois parte de esto. No cuesta nada hacer un clic y darle like o poner cualquier comentario. Así que ya sabéis, por favor, poner un poquito de vuestra parte. Por otro lado, tengo un anuncio importante que hacer y es que a partir del próximo mes, en septiembre, habrá 2 vídeos a la semana. Sí, sí, como escucháis, me he vuelto loca y estoy empecinada en hacer crecer el canal. Porque me estoy currando un montón los contenidos, los vídeos, la edición, las imágenes, etcétera. Entonces, vamos a hacer crecer esto. Los vídeos serán martes y jueves, así que con mayor razón tenéis que apoyarme e interactuar. Y ya no doy más la chapa por hoy. Nos vemos la semana que viene. Os dejo por aquí otros vídeos muy interesantes y os envío, como siempre, muchísima, muchísima luz. Chao.